Hola, 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 muy buenas tardes a todos, les doy la bienvenida, continuamos en este tercer día de esta Semana de la Inclusión y Diversidad organizada por PwC Interaméricas, le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Ya hemos tenido conversaciones muy interesantes el lunes y martes sobre reconocer privilegios, sobre diversidad, inequidades. Y hoy nos toca un tema muy interesante. Antes de dar a conocer el tema, le doy la bienvenida también a Carla, que está con nosotros durante toda esta semana con su lenguaje de señas para que Oye, seamos de una ve, manera hay inclusiva, creo que entonces, esto hace como en una hora. este ¿Qué pasa? lugar que estamos, en Lo voy a esta pasar en tiempo semana real. tan importante. Bien, vamos a dar inicio entonces con el tema del día de hoy, liderazgo inclusivo. Vamos a adquirir justamente herramientas para liderar equipos de manera más inclusiva, reconocer su impacto en la productividad, innovación y también, por supuesto, en la cultura de las organizaciones. Así que un tema de muchísimo interés. Vamos a dar la bienvenida justamente para hablar de este tema a Fabiana Pierre. Ella es doctora en ciencias sociales. Fabiana posee un doctorado en ciencias sociales por la Universidad de Chile y magíster en ciencia política y Relaciones Internacionales de PUC. Ha trabajado en organismos internacionales como CEPAL, en el sector público, en el Ministerio de la Mujer y en la academia. Tiene experiencia en actividades multidisciplinarias y en temas de género, desarrollo social y política internacional. De esta manera, le damos la más cordial bienvenida a Fabiana para que nos presente de inmediato su ponencia. Adelante, Fabiana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Caroline. Gracias por la presentación y bienvenidos y bienvenidas a esta serie, ¿no? Hoy día es un día también muy especial porque hablamos no solo de la inclusión, pero hablamos también de liderazgo, ¿no? O sea, qué tipo de líderes queremos ser en el futuro para que puedan siempre reconocernos nosotros como tal, ¿no? Es importante que nosotros podamos reconocer a los demás, pero que también nosotros queremos ser reconocidos de una manera muy positiva. Bien, voy a compartirles una breve presentación y espero que no se aburran mucho. Que se entretengan y después también podemos ir conversando un poquito e intercambiando algunas perspectivas, miradas, inquietudes que puedan tener. Yo creo que lo más importante es empezar con una pequeña reflexión o una pequeña revisión de qué tipo de líderes éramos hace 10 años atrás, qué tipo de perfil se tenía, ¿no? Antes. Cuando pensábamos en los líderes de 10, 15 años atrás, siempre me vienen en mente estas películas de Hollywood en que aparecía Bruce Willis ahí en esas explosiones, con un atentado terrorista, con algo que pasaba muy grave. Normalmente era un personaje muy problemático, alguien que tenía muchos problemas de socialización, pero que sí tenía mucho potencial, que tenía algo más que nadie podría hacerlo, que era romper las reglas, pero sí tenía un buen corazón, un buen propósito, y terminaba que peleaba con todos, ¿no? Y luchaba contra el mal y siempre ganaba, ¿no? Esa es la visión que tenemos nosotros del superhéroe, del líder que lidera todas las batallas, que las ganas todas, pero que muy aislado, es muy solo, ¿no? Es muy mal comprendido al final. Y esa es la visión de los líderes de general, o sea, una mirada en la organización que era muy vertical, es el jefe y después todo el equipo, el subordinado, y esa visión fue como cambiando. Y hoy día nosotros casi ya no vemos más esas películas de Hollywood en que hay un personaje solamente que vence y que pelea contra el mal. Tenemos ahora ya más una versión del X-Men, ¿no? Algo del apocalipsis, en que nosotros ahí seguimos peleando contra el mal,
pero al final nos reunimos en un equipo y que todos evidencian sus superpoderes, todos tienen una habilidad especial. Hay un líder, sigue siendo un líder, que logra visibilizar estas habilidades y logra hacerlas de manera coordinada para que puedan pelear contra el mal y que todos puedan ejercer su identidad de manera muy positiva. Entonces, cuando vemos ese cambio de paradigma, mi pregunta es, si nosotros ahora somos así, ¿qué es lo que nos falta o qué nosotros tenemos que construir hoy día para que en un futuro podamos ser el líder que se busca, ¿no? El líder con las habilidades innovadoras, ¿no? El que tiene esa habilidad de upskilling. Y ahí viene la inclusión, ¿no? Yo no sé muy bien hacia dónde vamos, pero sí sé que la condición es que sea inclusivo, es que sea bien validado también por el equipo y que sea una visión mucho más horizontal que vertical como la teníamos previamente. Ay, perdón, creo que no habían visto ahí la pantalla con las películas, entonces ahí las tiene. Y cuando hablo también de personas líderes, ¿no? ¿Qué se requiere con liderazgo inclusivo? Se habla mucho de personas líderes que se comprometen a garantizar que integrantes del equipo o de la empresa sean tratados con equidad, con sentido de pertenencia, con sentido de valor de la empresa para generar su máximo potencial, ¿no? Eso es un win-win, ¿no? Un gana-gana para todos y todas, no solo los empleados, pero también a la empresa empleadora. Entonces la inclusión termina por despertar esa conexión, ¿no? Termina por fortalecer ese compromiso y fidelizar el empleado o el colaborador, considerando también las diferencias, no solo las similitudes. Entonces, es muy fácil uniformizar todo a partir de un solo referencial y no logramos ver las habilidades que diferencian una y otra persona y cómo despertar esa habilidad para que pueda conectarse con la empresa. Ese es el desafío del líder, ¿no? Y estas conexiones son facilitadas por actitudes, por conductas, por valores, por normas, prácticas y procesos que operan en un contexto organizacional y social. Es decir, hoy día estoy en la empresa y yo trabajo aquí totalmente concentrada en mis labores profesionales, pero cuando salgo de la puerta afuera, yo soy otra persona. No, al final eso todo es parte ahora ya intrínseca de la persona, ¿no? No se puede ser una persona inclusiva en la empresa y una persona que excluye, que discrimina afuera del ambiente laboral. Entonces, hay que pensar muy bien, no solo en un proceso de liderazgo, de habilidades, de desarrollo de esas habilidades en la empresa, pero también qué tipo de persona queremos ser en nuestras vidas, ¿no? Y servir también como un ejemplo de inclusión. Entonces, en resumen, los que lideran deben incentivar sus equipos para participar y contribuir a la empresa y aprovechando esas diferencias y unificándolas en un grupo de habilidades diferenciadas, ¿no? Bien, pero ¿qué quiere decir cuando hablamos de inclusión? Hay distintos niveles. Podemos hablar de inclusión desde la organización, desde la parte más macro, en que la empresa define los valores, define las políticas, define las prácticas, pero también eso no es solo suficiente. Hay que tener una inclusión en la forma de liderar a través de la práctica, del clima inclusivo, y hay que garantizar que el equipo también pueda absorber esta inclusión, este enfoque inclusivo y que pueda ir trabajando a través de la experiencia colectiva.
Y esto va a llegar una vez que la organización tiene las políticas, que también tiene el líder que está practicando la inclusión, tenemos los equipos, esto llega de manera casi que natural también a nivel individual, a través de las experiencias, ¿no? Cuando uno facilita y fomenta la diversidad, también permite que a nivel individual cada uno pueda experimentar casos o experiencias distintas en relación a la inclusión y la diversidad. Y eso es fundamental, porque es justamente de ahí donde se construye los valores y las normas, ¿no? No estoy diciendo que es top-bottom, lo que estoy diciendo es que hay una relación ahí muy intrínseca desde la organización hasta el nivel individual, porque sabemos también que desde el individual también influye mucho en el equipo, influye en la forma de liderar y también influye mucho en la organización y la sociedad. Lo que se sabe de los estudios que se realizan sobre liderazgo inclusivo es que las empresas que sí fomentan ese tipo de esa metodología de liderazgo, termina por presentar mejores resultados, ¿no? En números también para la empresa. Eso quiere decir que los empleados presentan un 17% de mayor rendimiento. Esos son los empleados, ¿eh? Son los líderes. Tiene 20% más probabilidades de tomar decisiones decisivas y efectivas porque sí consideran no solo un lado, pero sí empieza a considerar los lados diversos que hay en un mismo problema, un mismo desafío. Y también un 29% tiene mayor probabilidad de colaborar con los resultados de la empresa. Entonces, esos son números que son muy impactantes, o sea, que de verdad 20% pueden tomar mejores decisiones de la empresa, eso es un impacto muy positivo. Entonces, si uno no tiene el impulso a partir de la experiencia, puede tener el impulso también a partir de los resultados. Si uno quiere un mejor resultado para sí mismo y para la empresa, es fundamental desarrollar habilidades inclusivas. Pero partiendo ahí de ese circulito negro sobre inclusión individual, la experiencia individual de la inclusión y la diversidad, es muy importante hacer una reflexión también de cómo ha sido tu experiencia de inclusión, ¿no? Es importante preguntarse si te sientes seguro en el trabajo o si tu cliente se siente seguro en el ambiente laboral, si podemos compartir ideas, opiniones y perspectivas sin miedo o preocupaciones. Debemos también preguntarnos si disfrutamos siendo parte de la organización, si sentimos que somos parte de la actividad de la organización, si trato a los demás como me gusta que me traten a mí, si los puntos de vista son considerados en las decisiones que se toman. Entonces, de nuevo, está asociado a los 20% que hablé previamente, y si hay un sentido de identidad también, en que yo puedo ejercer mi identidad en la organización sin que me sienta discriminado o discriminada. Si puedo ser yo misma, si puedo ser abierto, si puedo ser honesto, si puedo ser transparente, claro, siempre con educación, siempre respetando las reglas y las normativas de la organización, pero sí es muy importante pensar la forma de ser transparente, ser abierto con sus ideas y no tener miedo de expresarlas, aunque uno esté aprendiendo, aunque la idea no sea comprada por la empresa o por los líderes, ¿no? Y por fin también es muy importante preguntarse si tiene un trato justo, ¿no? Si siente que hay barreras, especialmente ahí las mujeres, las personas con discapacidad, los jóvenes, normalmente tienen más perceptible estas barreras levantadas, ¿no? En el día a día sienten que hay más barreras, por lo general. Se abordan las diferencias para aprender y crecer en la organización. Entonces, es importante hacer esas preguntas y claro, no es algo que tiene que hacerlo todos los días y no es que tiene que tener un checklist ahí, pero tenerlas ahí siempre dando vuelta
para que te puedas hacer también una autoevaluación, no solo de la empresa, pero de sí mismo, para ver si logras desarrollar responsabilidades de una manera más efectiva y así poder liderar con inclusión, perdón. ¿Cuáles son las conductas esperadas o deseadas, las habilidades para un liderazgo inclusivo? Adaptarse a las propias habilidades para comprender las diversas perspectivas. Entonces, ¿cuál es mi diferencial? No, yo como líder, ¿qué tengo yo que ofrecer que me diferencia de otro líder o de otra persona y que puedo presentar eso como un resultado positivo a la empresa? Y con esto, cuando identifico esta habilidad, yo puedo también hacer ese mismo ejercicio con el otro o la otra persona, ¿no? Preguntarse, aprender de otros estilos, de otras formas de vida, de otras experiencias. O sea, exponerse un poco más a las diferencias, ¿no? Escuchar, ¿no? Esa habilidad de escucha es muy importante. Tratar también de ponerse los zapatos de los demás, la famosa empatía, ¿no? Entender un poco cuáles son las necesidades reales del cliente o de la cliente, entender cuáles son estas barreras que quizás se levanten, ¿no? Y cuando se levantan esas diferencias, es obviamente que se van a generar algunos conflictos, algunas diferencias de opiniones, y que es importante también tener esa habilidad de manejar el conflicto, manejar el estrés que eso puede generar y comprender que también hay muchas diferencias culturales que no necesariamente todas tienen que ser solucionadas, ¿ya? Porque eso no es la función de la empresa y no es la función de un líder, pero sí que hay que tener respeto sobre las opiniones distintas y diferenciadas de cada uno. Y de ahí también partir de una autorreflexión, una autocrítica, entender si todos nosotros tenemos estereotipos, ¿ah? No voy a decir que puede ser que uno tiene un poco más que otros en una cierta línea, pero todos y todas las personas tienen estereotipos y terminan que tienen algo de sexismo, tienen algo de eso, porque vivimos en una sociedad. Entonces, hay distintas discriminaciones que llevamos nosotros y que muchas veces no son conscientes. Pero eso no exime la persona de hacer una autocrítica, de también visibilizar sus debilidades y sus necesidades de aprendizaje y desarrollo, ¿no? Entonces, algo de humildad ahí es fundamental para identificar que sí tiene un pensamiento autocrítico, de aprendizaje constante y de que muchas veces la otra persona te puede mostrar un enfoque, una mirada que no habías visto antes. Una solución para un problema que puede ser novedoso, es innovador y no por eso se puede equivocar, claro, pero no por eso puede de manera automática equivocarse, ¿no? Y además, cuando uno se expone también a las diferencias y la diversidad, se permite también conocer otras culturas, conocer la geografía, costumbres, historia, y entender que muchas veces la historia no es solo una, que las experiencias y percepciones también son distintas entre distintas personas y por lo tanto las miradas y los enfoques se desarrollan desde allí, ¿no? Entonces llevar eso con igual algo de buen humor y empatía para que las relaciones sean siempre un intercambio fluido y provechoso entre las personas del equipo, y esto te hace a ti una persona que reconoce, identifica también tus debilidades o tus puntos de fortaleza que tienes que fortalecer, y no te hace menor o peor líder por eso, todo al revés, te hace una persona que se conoce aún más y por lo tanto tiene más habilidad para manejar en momentos de conflicto o estrés. Algunas buenas prácticas que sí podrían ser aplicadas en la empresa o con un cliente, una empresa cliente, es siempre, de nuevo, mostrar empatía con el equipo, mostrar aprecio en las diferentes voces que se presentan, escuchar activamente y no reducir la persona, esta persona siempre dice eso, esta persona siempre dice
No, de verdad tener esa escucha activa, y si surge alguien que está siempre repitiéndose, quizás ella tiene un punto, esta persona tiene un punto que no está siendo escuchada, ¿no? Entonces es importante validar a esta persona. Entender los puntos de vista y opiniones opuestas, fomentar la comunicación abierta y honesta y transparente, permitiendo así las interacciones entre los grupos. Establecer procesos participativos también, colaborativos, de construcción, estas reuniones de brainstorm que siempre son muy importantes para las soluciones en la empresa. Mostrar la integridad y respeto por los demás. Y con esto se va construyendo, ¿no? No es que el liderazgo inclusivo es o no es, todo se construye. Entonces, si hoy uno se evalúa como un líder inclusivo, siempre hay algo que mejorar y ser más inclusivo mañana. Y si la persona se identifica como no siendo totalmente inclusivo, que no sea como una etiqueta de inclusivo, vamos a decir, identifica que hay habilidades que se pueden desarrollar adelante. Siempre hay espacio y tiempo para la mejora, ¿no? ¿Cuáles son normalmente los retos y los desafíos de un líder que un líder inclusivo enfrenta en el día a día? El desafío de generar acciones concretas, ¿no? De inclusión, de generar espacios para que las personas puedan interactuar, facilitar estos puntos de vista distintos, ¿no? Abordar las perspectivas distintas sin generar discriminación. Estos son desafíos que normalmente se presentan, ¿no? Los estudios normalmente son los que más se levantan ahí con dificultad, ¿no? Y que es complejo, ¿no? En una toma de decisiones muy rápida, estar ahí solicitando de manera proactiva las opiniones de todos, las perspectivas, los puntos, y también ir aprendiendo por las diferencias. Eso sí es un desafío, pero sí que es posible, es posible. A medida que uno elige uno de esos desafíos y lo va superando de a poco, se logra ahí tener un perfil de líder inclusivo cada vez mejor. Ahora, ¿qué gana la empresa? ¿Qué es lo que gana la empresa cuando uno es líder inclusivo? Un estudio realizado por la revista Forbes de Estados Unidos identificó que las top 20 empresas en el mundo adoptan algunas prácticas de inclusión. Por lo general, ellas comparten públicamente su apoyo en la inclusión en el lugar de trabajo, entregan datos claves sobre diversidad e inclusión a los líderes senior para tomar decisiones más inclusivas. Claro, entonces los líderes inclusivos no pueden actuar solos, entonces necesitan a la empresa también con esas políticas que apoyan, ¿no? al desarrollo de esas habilidades. A las empresas identifican el liderazgo inclusivo como una habilidad que se puede aprender, entonces incentivar capacitaciones como esta semana maravillosa de la diversidad e inclusión que se está desarrollando. También fomentan el desacuerdo, escuchan la voz de cada integrante, promueven la inclusión como parte de las interacciones, y también fomentan que los líderes masculinos, que normalmente son la gran mayoría de los líderes de las empresas, también asuman ese rol de aliado y de defensores de la diversidad e inclusión, y que rompan con ese estereotipo también de que uno versus otro, ¿no? Entonces estamos todos en un mismo equipo, trabajando en conjunto para la inclusión y el liderazgo inclusivo, ¿no? Bueno, voy a presentar, no sé si tenemos tiempo, pero me gustaría solo presentar un pequeño video para sintetizar la presentación que vimos hoy, y espero que le hayan gustado de esa breve síntesis sobre el liderazgo inclusivo. Ah, ya. Bueno, al parecer no se puede ver el video.
Entonces, pido perdón por eso. De todos modos, yo con mucho gusto puedo compartirlos después para que puedan hacer esta síntesis y sacar algunos elementos importantes para el liderazgo inclusivo. Muchísimas gracias por su participación, por su asistencia y estamos siempre a disposición para promover el liderazgo inclusivo. Muchas gracias. Bueno, Fabiana, muchísimas gracias por esta presentación, definitivamente aprendiendo de todo lo que tiene que ver con el liderazgo inclusivo. Vamos de inmediato a abrir el panel para hacer comentarios, preguntas y también abrimos así la oportunidad para que todas las personas que están conectadas en los diferentes países nos puedan enviar sus preguntas en relación a estos temas. Voy a presentar de inmediato también el panel por si alguna de las preguntas quieren que sea dirigida a alguno de los panelistas en especial. Le doy la bienvenida a Juliana Faust, Talent Consultant de PwC en Estados Unidos. Ella es coach ejecutivo certificada por la Fundación Internacional de Coaching. Se destaca como especialista en diversidad e inclusión con más de 15 años de carrera profesional en recursos humanos en PwC en Estados Unidos. Es graduada en finanzas de Florida Atlantic University y posee 2 másters en negocios de la Universidad de Barcelona. Ella tiene como meta ayudar a sus coaches a obtener work-life balance y hacer empresas más inclusivas. Le damos la bienvenida a Juliana, que está aquí con nosotros. También vamos a darle la bienvenida de inmediato a Luis Garrido, el socio líder regional de Capital Humano e Inclusión y Diversidad de PwC Interaméricas, graduado de Ingeniero Industrial en la Universidad de Costa Rica, tiene un MBA en Marketing de National University con más de 35 años de carrera profesional. Luis tiene una amplia experiencia en estrategia y diseño de organizaciones, estrategia de personas, formación de la fuerza laboral, liderazgo y cultura. Bienvenido también, Luis, como experto en este panel. Bueno, yo creo que vamos a empezar por Luis, porque como socio consultor de PwC, además socio líder en toda la parte de capital humano y diversidad, ¿cuáles son, digamos, esa perspectiva o cuáles son esas iniciativas que impulsan para promover el liderazgo inclusivo en la empresa? Y viendo también todos los países que, como hemos hablado anteriormente, cada uno también tiene su tema cultural que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bienvenido, Luis, y comenzamos contigo. Muchas gracias. Buenas tardes, Caroline, el público que nos acompaña esta tarde, Juliana, Fabiana y Carla. Es un gusto estar aquí. Quiero empezar comentando que para nosotros en PwC el liderazgo inclusivo es uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia de gente, de nuestra estrategia de personas. Y para entender por qué, quisiera referirme a los 2 términos y luego llegar a qué estamos haciendo para promoverlo, no solo en nuestro territorio, sino en la red global. Entonces, los 2 términos, inclusividad y liderazgo. Hace ya más de 20 años que los líderes de PwC determinaron que siendo una red global de firmas operando en prácticamente todos los países del mundo, la diversidad y la inclusividad tenían que ser una prioridad. Y para poder disponer del mejor talento para crear valor para nuestros clientes, para nuestras comunidades y para nuestra misma gente, ¿verdad? Y que, por lo tanto, pues se formuló una estrategia a la cual todos los territorios nos apegamos y hemos venido ejecutando, evolucionando conforme lo hace también nuestro entorno de negocios. A la par, tenemos la convicción que para poder crear ese valor para nuestros clientes y nuestras comunidades, todos en PwC debemos ser líderes, independientemente de nuestro nivel o del rol que cumplimos en la organización. Y eso se refleja en nuestro modelo global de competencias. O sea, desde los niveles de entrada hasta los niveles superiores está definido los comportamientos que demuestran ese liderazgo. Pero ¿qué sucede? Que en un mundo que se vuelve cada vez más complejo y donde realmente cumplir con nuestro propósito de crear confianza y resolver problemas importantes requiere mayor diversidad de perspectivas, que hace necesario entonces que este liderazgo sea inclusivo.
porque de lo contrario no vamos a poder sacar lo mejor de nuestra gente para poder enfrentar esa creciente complejidad. Entonces, en nuestro modelo de competencia lo primero fue incluir ya no solo qué demostraría que tenemos la competencia del liderazgo, y hago la aclaración, viendo el liderazgo como una competencia, no como algo ligado a un nivel o a un rol, o sea, cómo se demuestra que ese liderazgo es además inclusivo. Y luego mucho esfuerzo en lo que es crear conciencia de la diferencia entre un liderazgo entendido tradicionalmente a los Bruce Willis, como decía Fabiana, de cómo tiene que ser un liderazgo que saca lo mejor de cada uno de los miembros del equipo. Entonces, mucho esfuerzo en crear esa concientización a través de programas globales que se lanzaron simultáneamente a lo largo de toda la red, inclusive en gran diversidad de idiomas, porque eso también, si solo salía en inglés, ya era una forma de exclusión, y realmente crear esa conciencia de cómo tenía que evolucionar ese liderazgo que todos debemos demostrar, independientemente del rol, hacia hacerlo inclusivo. Y en eso estamos trabajando, porque, como le decía, es uno de los pilares más importantes de nuestra estrategia. Excelente, Luis. Y justamente en ese tema quería comentar con Juliana, y hay algo bien interesante que destacó Luis, y es que el liderazgo no necesariamente va en temas de jerarquía. ¿Cómo se van identificando a esos futuros líderes o qué rasgos debe tener unas personas dentro de la organización para identificarlos como líderes y más aún después como líderes inclusivos? Súper interesante. Yo voy a contestar esa pregunta de dos maneras. La primera manera es, bueno, ¿quién está viendo esas características en esos futuros líderes? ¿Y será que esa persona tiene sesgos y lo que esa persona tiene como definición éxito y liderazgo a lo mejor no es lo que está planteado y basado bajo las competencias que ha creado PwC? Entonces, hay que también entender qué líder está identificando ese nuevo liderazgo, ¿no? Y entonces, por otro lado, yo como parte del equipo de recursos humanos y diversidad e inclusión, mi trabajo es hacer esas capacitaciones y ese entrenamiento porque, en verdad, yo sé que todos tenemos ese poder de Bruce Willis, que todos, en verdad, somos un líder, porque, en verdad, el liderazgo no es algo que se adquiere, es una decisión a cada momento. A cada momento nosotros podemos tomar esa decisión de ser un líder o no. Y crear ese espacio, ¿no? Dentro de las empresas y los equipos para que las personas puedan demostrar eso es lo más importante. Fabiana había mencionado algo que me hizo recordar, ¿no? Algo muy real en una oficina, que si alguien te da como una mirada o ya vienen con esos sesgos y esas creencias que nosotros tenemos de toda la vida, no nos abren ese espacio para colaborar y a lo mejor compartir nuestras ideas y enseñar nuestras fortalezas. Entonces necesitamos de que ese líder pueda observar, ¿no? Esas, como que, ¿cómo se dice? Como que tener esa inteligencia emocional para poder identificar que esa persona a lo mejor quiere decir algo en dado momento y no tiene chance. Entonces, espero que te conteste la pregunta de dos maneras. Sí, excelente, excelente, Juliana. También, Fabiana, en tu presentación conversabas algo sobre mostrarse un poco más real los líderes, ¿no? Hemos visto la evolución de los líderes y del liderazgo, y si bien antes el líder era como inquebrantable, hoy día está más permitido que el líder muestre sus debilidades. ¿De qué manera eso está permitido? ¿Hasta dónde estaría permitido? Y también esto tiene que ver con un tema cultural en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo con el tema masculinidad, mostrar debilidades, etcétera. ¿Cómo se puede ir incluyendo esto en el nuevo liderazgo inclusivo? Fabiana. Muchas gracias, Carolina. Es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que incluso yo voy a tomar la respuesta desde atrás hacia adelante. La masculinidad hoy día ha cambiado, ¿no? Antes se esperaba mucho también, no solo de los líderes inclusivos, pero también se esperaba mucho que los hombres
pudieran, ¿no?, ejercer su rol productivo, de ser siempre fortachones, de ser siempre ahí duros y muy ágiles mentalmente, pero que no tienen ese desarrollo emocional tan bien armado, ¿no?, o experimentado como las mujeres, ¿no?, siempre en comparación. Hoy día no. La masculinidad hoy día es vista de una manera en que, justamente como comentó Juliana, hay un equilibrio, ¿no? Hay un esfuerzo para mantener la relación interpersonal. Y esto requiere que la masculinidad también se abra, ¿no? Y que se permita que, claro, los hombres no están obligados a ejercer un solo tipo o un solo mandato. Ahora se permiten un poco más abrir y cerrar estas habilidades e ir probando, ¿no? Ahora, desde ser del líder inclusivo, los desafíos hasta dónde va, hasta mi reflexión de que yo puedo ser un líder inclusivo cuando veo que todos de verdad estén participando y estén colaborando para los resultados de la empresa, que están colaborando para la solución de un problema, y que puedan aportar y alzar la voz, o sea, y presentar su voz o sus enfoques de manera siempre constructiva. Entonces, una vez que se permite eso, se abre un mundo de posibilidades y es maravilloso cuando uno, muchas veces con un pequeñito ajuste, encuentra una solución que es mucho más efectiva para la empresa. Creo que una buena bandera roja sería para un líder identificarse alguien de su equipo que no está participando o que no está siendo tan proactivo en esa conversación que ya debería ser un poco más pareja de lo que veíamos en liderazgo anterior, ¿no? Que era un poco más vertical. Tengo otra pregunta ya del público. Le voy a hacer la pregunta a Luis. Me preguntan qué hacer si el líder espera que su equipo siga su estilo por el hecho de que es el estilo que considera es el estratégico. Bueno, diría que primero que nada que este es un líder que está actuando de acuerdo a los paradigmas que estaban vigentes hace ya muchos años, donde los grupos, para empezar, tendían a ser muy homogéneos y además había afinidad entre el líder y el grupo, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, si todos pensando relativamente igual, pues seguíamos al líder, y cuando me tocó a mí convertirme en líder, también esperaba eso de parte de mi gente. Ya hace bastantes décadas surgió el concepto del liderazgo situacional, que lo que decía era que uno tenía que adaptar su estilo al nivel de madurez de su equipo y a las circunstancias para guiarlos a lograr el cometido, pero aunque eso ya fue un avance, eso tampoco reconocía los retos que tenemos hoy en día. El qué hacer, yo devolvería la pregunta, el que tiene el problema ahí es el líder. Es el líder que está pretendiendo que su equipo lo va a aceptar como tal, ¿verdad? Entonces ya no es solo un problema de liderazgo inclusivo, nada más, sino que de un estilo de liderazgo que realmente piensa que es el único que tiene la solución y que va a poder encontrar el camino y que la gente solo debe seguirlo. Entonces, bueno, si encontramos un líder de ese tipo, lo primero es hacerle ver que de esa manera no va a sacar lo mejor de su equipo, ¿verdad? Y tratar de tocar la fibra de que entienda que hoy en día los rasgos que definen un buen liderazgo son muy diferentes, ¿verdad? Tienen que ver con esa humildad de aceptar que uno no tiene siempre la verdad, de que uno tiene que poder entender a su equipo, entre muchas otras cosas que distinguen lo que es un liderazgo inclusive. Y si no hace líder, le va a pasar lo que empezó a ocurrirle a muchos líderes en nuestros mercados, porque ya, realmente uno de los elementos que hizo quebrar el estilo de esos liderazgos tipo caudillo, que síganme, que yo voy a llegar a ganar la batalla, fueron las diferencias generacionales, ¿verdad? Cuando primero los baby boomers se estrellaron contra la generación X y años después ambos contra la generación millennial. Y le pasó entonces a los líderes que le dijeron, ¿sabe qué? Yo con ese estilo, aquí no quiero estar, ya me voy, hasta luego. Y ahí eso es lo que le va a pasar a ese líder que no adapta su estilo. Bueno, y sabes que me encanta que hablemos de este tema porque definitivamente lo hemos hablado en los días anteriores, de la importancia de que las cabezas entiendan todos estos temas para que eso pueda permear. Y hacia allá va un poco la siguiente pregunta hacia Juliana y que nos hacen del público. Si hay planes de liderazgo inclusivo en una empresa,
¿de qué manera se puede capacitar al personal justamente para ir creando la conciencia de la importancia de este liderazgo inclusivo? ¿Cuál sería la manera de capacitar al equipo? Bueno, yo opino, y lo que yo he visto a través de mis años haciendo ese mismo trabajo, ha sido de empezar desde el principio. Desde el primer día que el profesional se une a la empresa, ya estar en esos temas de liderazgo, inclusión. O sea, aquí tenemos un código de cómo nos comportamos, de cómo hacemos negocio, de cómo nuestros clientes nos ven. Y ok, líder, usted era así en la empresa que trabajaba antes, pero aquí nosotros tenemos una operación muy distinta. Bienvenido. Entonces, empezar desde el primer día y seguir y siempre estar como que innovando y también alterando este contenido dependiendo de la carrera y la jornada que tiene ese profesional dentro de la empresa. Una vez que se hace gerente, una vez que ya es socio, una vez que ya es el líder, ¿no? Y está en el comando. Entonces, esas capacitaciones y esas conversaciones empiezan a ser mucho más complejas y diferentes, pero empieza con uno mismo, ¿no? Gracias, Juliana. Y Fabiana, te quería también preguntar, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mayores desafíos a los cuales se enfrentan los líderes hoy día? Sí, las personas en posiciones de liderazgo para poder ser un poco más inclusivos. ¿Qué desafíos están enfrentando? Fabiana. Perdón, Carolina. Mira, hay fortalezas que se pueden nombrar y que de verdad permite, como dije, impactar de manera bastante positiva en la empresa, ¿no? De las fortalezas, promover la equidad, ¿no? Sobre la eficiencia, ¿no? Antes lo que teníamos en mente era que teníamos que ser eficientes a todo el tiempo y a todo coste. Y hoy día no. Hoy día ya pensamos que hay que comprometer un poquito en que sea la eficiencia, pero desde que se genere un ambiente que se promueve la diversidad y la inclusión, ¿no? También permite que los líderes sean mucho más reflexivos, que los líderes sean mucho más empáticos y que escuchen mucho más de manera más innovadora, ¿no? Las soluciones de problemas. Pero la debilidad, o sea, las limitaciones, yo podría justamente nombrar eso, o sea, la lentitud de la toma de decisiones, pues cuanto más democráticos, más lentos somos. Hay que estar seguros que estamos ahí moldeando los líderes para que sean tolerantes al cambio y que tengan esa flexibilidad, esa movilidad. Y que tengan y que tienen que tener esa pasión también y que crean desde el nivel individual de la importancia y los beneficios de eso, ¿no? Entonces es mucho más difícil ahora encontrar líderes ya listos, pero los líderes que se reconocen y reconocen que tienen habilidades por mejorar de manera inclusiva tienen mucho más probabilidad de ser contratados por empresas que los líderes que tienen esa visión más sesgada. Más sesgada y más antigua, digamos. Exacto. Luis, tenemos más preguntas. Voy a ver si dirijo esta con la vasta experiencia que tiene Luis. Dice, en las culturas organizacionales que son muy exigentes, ¿cómo orientar a los líderes para aplicar la inclusión específicamente en los casos de underperformance? ¿Cómo el líder evita perder estas habilidades blandas sin descuidar el dar resultados de calidad? Claro, es que realmente se han identificado una serie de rasgos, ¿verdad?, que debe demostrar un líder como líder inclusivo. Y uno de ellos es que logra que su equipo sea efectivo. O sea, si yo tengo un underperformer, realmente ahí tengo que separar. Si se trata de porque realmente no estoy logrando que esta persona se sienta en confianza, se sienta inspirada, se sienta segura dentro del equipo, o ya es un tema propiamente más ligado a lo que hace que no se esté desempeñando bien, ¿verdad? Que no tiene las herramientas, que no tiene el entendimiento, que las condiciones no se ajustan para que pueda dar el desempeño que está dando. Entonces, eso va más hacia lo que es la naturaleza
por decirlo así, estándar genérica de ser líder, ¿verdad? El poder entender cómo está su equipo, cómo cada miembro está contribuyendo y si tiene las condiciones para poder contribuir. Entonces, descartando que eso está ocurriendo porque la persona se siente relegada o no lo están tomando en cuenta, no le estamos dando la oportunidad de contribuir, ¿verdad? Que sería, digamos, el rasgo más ligado hacia demostrar un liderazgo de tipo inclusivo, ya tendríamos que ir a ver si tiene que ver con las condiciones que hacen que no esté dando el desempeño requerido. Entonces, pero no nos confundamos, al final el hacerlo de manera inclusiva, ejercer el liderazgo de una manera inclusiva, es realmente por la convicción de que es necesario para sacar lo mejor de grupos que tienen que ser cada vez más diversos, porque como ya lo mencioné, enfrentar las complejidades del mundo de hoy requiere una diversidad de perspectivas que no lo voy a lograr si todos son similares a mí. Pero eso no quita que tengamos que seguir ejerciendo digamos, las competencias clásicas de un líder que para ayudar a que el equipo realmente se desempeñe como se espera. Claro que sí, y en ese mismo orden, y lo has explicado muy bien, separar lo que es, obviamente, dar la oportunidad de participar a cuando realmente vemos que hay un problema en una posición o en un desempeño. Y ahí te preguntaría, Juliana, otra de las preguntas que creo que va muy afín, como líder, ¿cuáles son esas cualidades claves que tienen que tomar en cuenta al momento de dar un feedback? Digamos que sí hay un problema de underperformance. ¿Cuáles son esas cualidades de llamada de atención que debe tener un líder, digamos? Bueno, esto yo siento que yo debería tener como un sticker y poner así en mi carro, porque es algo que yo en verdad me encantaría y invito a todos a que piensen conmigo así, sí, de esta manera, en que nosotros debemos tratar a las otras personas como ellos quieren ser tratados, no como nosotros queremos ser tratados. Entonces, si yo soy una persona, y lo soy, muy directa, y a mí me gusta que me digan el feedback directamente, entonces yo, por naturaleza, voy a ser así y te voy a dar un feedback de una manera muy directa, porque es así como yo quiero que a mí me lo digan. Pero yo tengo que, para ser ese líder que en verdad tiene ese sombrero, la camisa de la inclusión, y tiene esos rasgos como estamos hablando aquí, esa persona tiene que entregar ese feedback de la manera que la otra persona lo quiere recibir y como ellos quieren ser tratados. Y en verdad, esas diferencias es lo que nos hace más fuertes y más bellos, ¿no? Y es comunicando que nos entendemos cómo es que tú quieres recibir ese feedback de una manera que para ti va a ser más productiva. En vez de yo simplemente comunicar, es comunicar con impacto, ¿no? Bien, excelente, Juliana. Ahora tengo una pregunta un poco para Luis. ¿Qué pasa cuando dentro de la organización hay líderes que no se ponen de acuerdo en el tema del liderazgo inclusivo? Cuando tenemos dos cabezas, la cual una está Bruce Willis en la película que decía Fabiana, y tenemos otros que están un poco más abiertos a esta inclusividad, a esta nueva manera de liderazgo. ¿Cómo manejarlo? Sí. Tal vez me gustaría ir un poco más allá, primero porque realmente la diversidad y la inclusión, uno podría pensar que son una necesidad porque son lo correcto, es la forma correcta de hacer las cosas, pero eso en el mundo de los negocios no es suficiente. Hay que entender cuál es el racional de los negocios, más allá de por qué es la forma correcta como seres humanos, que nosotros necesitamos tomar un enfoque de inclusión y diversidad. Ya lo mencioné en el caso de PwC, porque es la manera de poder tener el talento necesario para poder resolver los problemas de nuestros clientes y ayudarles a crear confianza. De lo contrario, nos limitaríamos a un pool de talento muy pequeño. Entonces, lo primero es entender cuál es el racional estratégico por el cual mi empresa en particular tiene que abrazar la inclusión y la diversidad. Porque entonces, a partir de ese racional, esa discusión de los líderes que no quieren adaptar su estilo, ¿verdad?, versus los que si están convencidos, se vuelve un tema de discusión de la estrategia. Para que al final esos líderes que quieren seguir haciendo las cosas de como les ha resultado en el pasado y no como requiere el contexto actual, o se adaptan
o realmente tarde o temprano se van a volver irrelevantes, ¿verdad? Porque al final, de nuevo, el liderazgo está en los ojos de los seguidores, ¿verdad? No está necesariamente ligado a la posición. Pues sí, si uno tiene una posición organizacional de cierto tipo, se espera que ejerza un liderazgo, pero no, una cosa no conduce a la otra. Entonces se van a volver irrelevantes y esa es la discusión que debe haber entre los líderes. ¿Te adaptas o vas a dejar de ser relevante en esta organización y posiblemente ya no va a haber espacio para ti? Bien, yo creo que hemos conversado también en los días anteriores sobre, y lo traigo a colación justamente por este tema racional, en el tema de llevar siempre estadísticas y data. Yo no sé si ustedes me podrán identificar si esta pudiera ser una estrategia para aquellos líderes que, como bien dice Luis, no están tan avanzados. La parte racional, las estadísticas, donde como modelo de negocio y las empresas que tienen mujeres en sus directivas, que tienen diversidad, están ligadas al desempeño de la empresa, del desempeño en números. ¿Sería esta una manera entonces también de llevar la data estadística de la diversidad en el liderazgo y en las posiciones de liderazgo? Sí, Luis. Sí. Bueno, definitivamente que sí, y hay todavía una forma más efectiva, que es llevarla a la evaluación del desempeño de los líderes. O sea, realmente, ¿por qué? Porque nuestra estrategia de inclusión y diversidad, como parte de la estrategia de negocios, tiene que tener objetivos cuantificables, y ahí es donde entran estas métricas, ¿verdad? No vamos a crecer la participación de un grupo minoritario entre nuestra organización solo porque es, de nuevo, lo correcto, es porque es necesario para nuestra estrategia. Entonces, tenemos que poderlo medir y tenemos que incluirlo en la evaluación del desempeño de los líderes, que lo tienen que hacer una realidad, y así lo estamos haciendo en la red global de PwC. Bien, Fabiana, no sé si también nos quieres agregar algo más sobre, ya sabemos cuáles son las ventajas, cuáles serían las desventajas entonces de alguna organización que no esté dispuesta a asumir este tipo de liderazgo inclusivo. Bueno, se quedan como películas de Bruce Willis, se quedan en el pasado, ¿no? Hoy día, todos hoy quieren ver otros tipos de películas, ya no quieren ver, o sea, las empresas para que puedan competir en el mercado internacional, pueden competir con otras, tiene que tener un diferencial, y ese diferencial solo va a llegar a través de la innovación y a través del liderazgo inclusivo y de las políticas inclusivas, ¿no? La juventud está ahí, ¿no? Golpeando nuestras puertas para decir, ábrenos las puertas porque nosotros sí queremos entrar, tenemos voz y tenemos opiniones, ¿no? Y no solo mirar la juventud, pero ellos también nos están mostrando que sin la inclusión no podemos llegar a la modernidad, ¿no? A los espacios de hoy día y del futuro para poder crecer y competir. Bueno, y efectivamente hemos conversado también, ya estamos en el tercer día de esta semana donde hemos aprendido muchísimo y hemos visto repetitivamente el tema de la juventud, de las nuevas generaciones más preparadas en temas de diversidad, de inclusión, en temas de no aceptar discriminación, una juventud que se fija mucho en los valores de las empresas, en que estos temas estén muy pendientes y que realmente necesitan estar conectados con esos valores, esos principios empresariales para poder sentirse a gusto en las organizaciones. Así que creo que es una excelente manera también de decir, necesitamos gente joven y hay que adaptarse a las nuevas películas de Hollywood. No nos podemos quedar con Bruce Willis. Les quiero dar las gracias a Fabiana, a Juliana, a Luis. Creo que ha sido interesantísimo poder entender de manera, por ser correcto y de manera racional, porque el liderazgo inclusivo debe estar presente en las organizaciones. Mañana continuamos también con otro tema sumamente interesante. Ya Fabiana hizo un preámbulo de lo que va a ser también la nueva manera, la nueva masculinidad, ¿no? Ahí vamos a hablar un poco de identificar esos micromachismos existentes y que pueden impactar negativamente en las organizaciones. Creo que va a ser también un encuentro muy interesante sobre este tema, así que le doy las gracias nuevamente a los panelistas, las gracias a todas las personas que están conectados, que están justamente participando, enviando preguntas y pues aprendiendo como todos en esta Semana de la Inclusión y Diversidad. También las gracias a Carla por su excelente lenguaje de señas
Y entonces será hasta mañana. Nos vemos mañana. Gracias a todos los expositores y a todos ustedes en casa. Chao.